3 de la madrugada escuché su llave en la puerta, y cuando mi prometida me vio, se paralizó. Entonces una voz masculina salió de la oscuridad y yo comprendí toda la traición. Hola Reddit, necesito desahogarme y saber si soy un idiota. Esta historia me está carcomiendo por dentro, como una termita royendo los cimientos de mi cordura. Ya no sé qué hacer, a quién acudir. Siento que estoy perdiendo la cabeza, en serio. Necesito una opinión externa, una perspectiva fresca, un salvavidas en este mar de confusión en el que me encuentro. Algo, lo que sea, que me ayude a entender cómo llegué a este punto, a este abismo de incredulidad y dolor. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento en el centro, uno de esos antiguos con techos altos y balcones que dan a la calle, con el eco de la ciudad resonando entre sus paredes. Siempre me ha gustado este lugar, la energía vibrante de la ciudad, el ruido constante, el pulso de la vida que palpita a cada minuto. Irónico, ¿no? Que un lugar tan lleno de vida me haga sentir tan vacío, tan hueco, como un fantasma vagando por sus propios recuerdos. Recuerdo las tardes en ese balcón, con Camila a mi lado, una copa de vino en la mano, el sol poniéndose sobre los edificios, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas. Sentía que todo era perfecto, que el mundo era nuestro. Ahora, ese mismo balcón se siente frío, desolado, como un testigo mudo de mi ingenuidad. Camila y yo, bueno, Camila y yo éramos la pareja perfecta. O eso creía yo, al menos. 3 años. 3 malditos años de lo que yo consideraba pura, genuina felicidad. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura latinoamericana. Recuerdo la primera vez que la vi, sentada en la primera fila, con su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, sus ojos verdes fijos en el profesor, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de sabiduría. Hablamos por primera vez después de clase, sobre Borges, sobre Cortázar, sobre el realismo mágico que tanto nos fascinaba. Y desde ese primer momento, hubo una conexión especial, una chispa que encendió un fuego que yo creía eterno. Era como si nos conociéramos de toda la vida, como si nuestras almas se hubieran reconocido en medio del caos de la universidad. Teníamos los mismos gustos musicales, desde el rock clásico hasta el indie más experimental. Nos reíamos de las mismas tonterías, de chistes internos que solo nosotros entendíamos, compartíamos las mismas ideas sobre el futuro, sobre el tipo de vida que queríamos construir juntos. Parecía sacada de un sueño, la verdad. Una mujer inteligente, hermosa, divertida, apasionada. Demasiado perfecta para ser real, ahora que lo pienso. Y lo era, demasiado perfecta, porque todo era una fachada, una elaborada mentira tejida con hilos de engaño. Estábamos comprometidos. Sí, comprometidos. Anillo de diamantes, una piedra que ahora me pesa en el alma como una losa de concreto. Fecha tentativa, reservaciones en un hotel boutique en San Miguel de Allende, una luna de miel que nunca llegará. Todo el shebang, como dicen los gringos. Hablábamos de futuro, de hijos, imaginábamos sus nombres, sus caritas, sus risas resonando en una casa con jardín en las afueras de la ciudad, una casa que ahora se siente como un espejismo en el desierto de mi soledad. Hablábamos de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de nuestro amor. Ella era mi mundo, mi confidente, la persona a la que le contaba mis miedos, mis sueños, mis más profundos secretos. Mi mejor amiga, mi amante, mi compañera de vida, todo. Siempre cariñosa, con sus besos suaves en la frente, sus abrazos cálidos que me hacían sentir seguro, protegido. Atenta, recordando cada fecha importante, cada detalle insignificante que para mí significaba el mundo. Detallista, con pequeños regalos sorpresa, notas de amor escondidas en mis bolsillos, mensajes de texto cursis que me hacían sonreír como un idiota enamorado. La mujer ideal, como me decían mis amigos, con una mezcla de admiración y envidia. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. En serio, no podía pedir más. Recuerdo que a veces, en la madrugada, la miraba dormir a mi lado, su respiración suave y tranquila, su cabello esparcido sobre la almohada, y pensaba, esto es la felicidad, la encontré, la tengo, y la apretaba contra mi pecho, sintiendo el latido de su corazón contra el mío, una sinfonía que ahora se ha convertido en una marcha fúnebre. Ahora, escribiendo esto, con las manos temblorosas sobre el teclado, sintiendo el nudo en la garganta que me impide respirar, me siento como un idiota.
Un completo y absoluto idiota. Un payaso con una nariz roja y una sonrisa pintada, haciendo malabares con las ilusiones rotas de un amor que nunca existió. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de las señales, de las grietas en la fachada, del monstruo que se escondía detrás de la máscara de la perfección? O quizás sí las vi, sí las sentí, pero simplemente las ignoré, cegado por el amor, por la idealización, por la terca negación de una realidad que se negaba a encajar en mi fantasía. No lo sé, de verdad que no lo sé. Todo parece un maldito sueño, una pesadilla surrealista de la que no puedo despertar. Y lo peor es que sé que esto apenas comienza. Tengo tanto que contarles, tanto dolor, tanta rabia, tanta confusión. Pero bueno, un paso a la vez. Necesito procesar todo esto, poco a poco, como quien desentierra un cadáver, con cuidado, con temor, con la certeza de que lo que encontrará debajo de la tierra cambiará su vida para siempre. Todo empezó a desmoronarse sutilmente, como un castillo de arena ante la implacable marea. Al principio, eran solo pequeñas grietas, casi imperceptibles, fisuras en la porcelana perfecta de nuestra relación. Yo, en mi infinita estupidez, las atribuía al cansancio, al estrés del trabajo, a la monotonía inevitable que, según me decían mis amigos casados, acechaba a todas las parejas. Es normal, me repetía a mí mismo, apretando los dientes mientras la veía alejarse, todas las parejas pasan por momentos difíciles. Solo es una fase, pero la verdad, una verdad que se abría paso a codazos entre las capas de mi autoengaño, es que una parte de mí, una parte primitiva e instintiva que yo me negaba a escuchar, ya sospechaba, presentía, olía la podredumbre que se gestaba bajo la superficie. Había una sensación en el aire, una tensión invisible, palpable, que se podía cortar con un cuchillo. Como la calma chicha que precede a la tormenta. Camila, mi Camila, la mujer que creía conocer como la palma de mi mano, la mujer cuyos lunares podía ubicar con los ojos cerrados, estaba cambiando. No de golpe, no drásticamente, sino de forma gradual, insidiosa, como una enredadera que lentamente se apodera de un jardín. Se volvía distante, evasiva, sus ojos verdes, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados, nublados por una niebla de secretos. Sus besos, antes apasionados, voraces, llenos de una ternura que me derretía por dentro, se habían convertido en rápidos y mecánicos, en un trámite más en la lista de obligaciones maritales. Recuerdo una noche en particular, sentados en el sofá, viendo una película que a ambos nos encantaba. Intenté besarla, acariciar su mejilla, pero ella se apartó, murmurando un «estoy cansada», que resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Sus abrazos, antes cálidos y reconfortantes, esos abrazos en los que podía perderme por horas, sintiendo el latido de su corazón contra el mío, ahora eran rígidos y fríos, como si mi cuerpo le repugnara, como si mi contacto le quemara la piel. Me dolía en lo más profundo del alma, un dolor sordo y constante que se alojaba en mi pecho, como una piedra afilada. Pero me negaba a aceptarlo. Prefería engañarme a mí mismo, aferrarme a la ilusión de que todo estaba bien, de que simplemente estábamos pasando por una mala racha, una tormenta pasajera que pronto amainaría. Vivía en un estado de negación perpetua, construyendo castillos en el aire con los escombros de mi propia felicidad. Las salidas, con amigas, se volvieron cada vez más frecuentes, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada, a veces hasta el amanecer. «Es que nos estamos poniendo al día», me decía, con una sonrisa forzada, una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos, una sonrisa que se quebraba en las comisuras, revelando la mentira que se escondía detrás. Y yo, como un idiota, le creía. O quería creerle. ¿Qué otra opción tenía? Enfrentar la verdad, la horrible y devastadora verdad, era demasiado doloroso, demasiado aterrador. Prefería vivir en la ignorancia, en la dulce y engañosa burbuja de mi propia fantasía. Su celular se convirtió en su nuevo mejor amigo, en su confidente, en su amante. Siempre boca abajo, como si ocultara un secreto inconfesable, un tesoro prohibido que no debía ser revelado. Vibraba constantemente, con notificaciones que ella revisaba a escondidas, con una mirada furtiva, una mirada que me excluía, que me dejaba fuera de su mundo. Llamadas misteriosas que cortaba al instante cuando yo entraba a la habitación, susurrando excusas vagas, inconsistentes, sobre clientes del trabajo, o
proveedores. Una vez, recuerdo con una claridad dolorosa, la escuché murmurar un «te amo» antes de colgar, un «te amo» que no iba dirigido a mí, un «te amo» que me atravesó el corazón como una daga envenenada. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un presentimiento oscuro, gélido, que se instaló en mi estómago como una piedra. El mundo a mi alrededor pareció tambalearse, las paredes se cerraron sobre mí, el aire se volvió denso, irrespirable. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo andaba terriblemente mal. Traté de hablar con ella, en serio que lo intenté. Reuní todo mi coraje, toda mi vulnerabilidad, y me senté frente a ella, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. Quería entender qué estaba pasando, qué había cambiado entre nosotros, qué había roto la magia que una vez nos unió. Camila, le dije, con la voz temblorosa, necesitamos hablar. Pero cada vez que intentaba abordar el tema, se ponía a la defensiva, como una gata acorralada, sus ojos verdes lanzando chispas de furia. Estás siendo paranoico, me decía, con un tono de voz que mezclaba la irritación con la culpa, no confías en mí. ¿Acaso crees que soy capaz de engañarte? Y yo, cegado por el amor, por la necesidad desesperada de creer en ella, por la terrorífica posibilidad de que mis sospechas fueran ciertas, retrocedía, tragándome mis dudas, mis miedos, mi creciente certeza de que algo andaba terriblemente, irreversiblemente mal. Me repetía a mí mismo que era yo el del problema, que estaba exagerando, que estaba proyectando mis propias inseguridades en ella, que el monstruo estaba en mi cabeza, no en su corazón. Solo está estresada, me decía, con una voz que apenas reconocía como mía, dale tiempo. Todo volverá a la normalidad. Pero la normalidad, la que yo conocía, la que habíamos construido juntos con risas, con sueños, con promesas susurradas al oído en la oscuridad de la noche, se estaba desvaneciendo, como un espejismo en el desierto. Y yo, como un tonto, seguía caminando hacia él, con la esperanza de encontrar un oasis que ya no existía, un oasis que se había convertido en un cementerio de ilusiones. El viaje de negocios fue una excusa, una vil y necesaria mentira. Mi madre había tenido un pequeño percance de salud, nada grave, pero suficiente para que la culpa me carcomiera por estar a kilómetros de distancia. No le dije a Camila que regresaba antes. Quería sorprenderla, llevarle unos churros del Moro, esos que tanto le gustaban, y acurrucarme con ella en el sofá, viendo alguna película tonta en Netflix. Una estúpida fantasía, lo sé ahora. Una imagen idílica que se hizo añicos contra la cruda realidad, como un vaso de cristal estrellándose contra el suelo. El vuelo de regreso fue un infierno. La turbulencia, el ruido de los motores, las voces de los pasajeros. Todo me parecía amplificado, distorsionado, como si el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Cerré los ojos, tratando de visualizar su rostro, su sonrisa, sus ojos verdes, pero solo veía sombras, fantasmas, una premonición oscura que se cernía sobre mí como una nube tóxica. Aterricé en la Ciudad de México a las 2 de la madrugada, tomé un taxi y llegué a nuestro departamento a las 3 de la madrugada en punto. Las calles estaban desiertas, silenciosas, como si la ciudad entera contuviera la respiración, anticipando la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente, sin un solo chirrido. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho como un pájaro atrapado en una jaula. La oscuridad del departamento me envolvió como un sudario. Solo la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas del balcón iluminaba la sala. Y entonces, la vi. Camila, de pie, en medio de la sala, con una bata de seda color perla que yo le había regalado por su cumpleaños. Paralizada, como un ciervo en la carretera, iluminado por los faros de un coche a punto de atropellarlo. Sus ojos, esos ojos verdes que una vez me miraron con tanto amor, ahora estaban desorbitados, llenos de un terror que me geló la sangre. Su rostro, normalmente radiante, estaba pálido, desencajado, como una máscara de cera a punto de derretirse. En su mano, una copa de vino tinto, medio vacía. Temblando ligeramente. El silencio era denso, opresivo, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Por un instante eterno, nos miramos fijamente, sin decir una palabra, como dos extraños en un duelo silencioso. Y entonces, del cuarto, salió él.
Un tipo alto, musculoso, con el cabello rubio despeinado y una barba de 3 días. En boxers, medio dormido, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Mi vida, murmuró, con la voz ronca por el sueño, ¿qué pasa? Y la miró a ella, a Camila, a mi Camila, con una mirada de ¿posesión? ¿Complicidad? No lo sé, solo sé que en ese momento, el mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones, como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto, tragándome en un abismo de dolor y confusión. El vaso de vino que Camila sostenía en la mano se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo con un sonido agudo, cristalino, que resonó en mis oídos como un disparo. El vino tinto se derramó sobre la alfombra persa que habíamos comprado juntos en un viaje a Oaxaca, manchándola con un color oscuro, ominoso, como un presagio de la tragedia que estaba a punto de desatarse. En ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Que el hombre que había entrado por esa puerta, con la ilusión de sorprender a su prometida, con la esperanza de un abrazo cálido y un beso dulce, había muerto. Y en su lugar, había nacido un monstruo de dolor, de rabia, de confusión. Un monstruo que apenas comenzaba a despertar. El ruido del vaso rompiéndose contra el suelo de madera resonó en el silencio del departamento como un disparo. Los pequeños fragmentos de cristal se esparcieron por la alfombra persa, teñida ahora con el oscuro carmesí del vino, una metáfora macabra de la situación que se desarrollaba ante mis ojos. El eco del impacto pareció romper algo dentro de mí también, una fina capa de ingenuidad que se resquebrajó dejando al descubierto una fría y desconocida calma. Sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón, impidiéndome respirar. El aire se volvió denso, espeso, cargado de tensión. El mundo a mi alrededor parecía vibrar a una frecuencia diferente, distorsionado, irreal. Mis manos, frías y húmedas, temblaban imperceptiblemente. Camila, presa del pánico, parpadeó repetidas veces, como si intentara despertar de una pesadilla. El terror inicial en sus ojos se transformó en una mezcla de culpa y desesperación. Su boca se abrió y cerró varias veces, sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. La bata de seda, antes símbolo de elegancia y sensualidad, ahora parecía un trapo viejo y sucio, una evidencia tangible de su traición. Finalmente, logró articular unas palabras, un balbuceo incoherente que se perdió en el silencio del departamento. No, no es lo que parece. Tartamudeó, con la voz quebrada, apenas audible. Es solo un amigo. Se quedó a dormir porque no se sentía bien. Sus palabras sonaban huecas, vacías, como un disco rayado. Su mirada, antes firme y segura, ahora se desviaba entre mí y el tipo en boxers, buscando una salida, una escapatoria a la realidad que la aprisionaba. Sus manos, temblorosas, se aferraban a la bata, retorciendo la tela con una fuerza desmedida. El tipo, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, bostezó ruidosamente, estirando los brazos por encima de su cabeza. Su torso desnudo, cubierto de vello rubio, brillaba bajo la tenue luz de la luna. Me miró con una sonrisa socarrona, una sonrisa que denotaba una mezcla de arrogancia y desprecio. ¿Y tú quién eres?, preguntó, con una voz ronca por el sueño, como si yo fuera el intruso en esa escena. Su pregunta, cargada de una ironía cruel, fue la chispa que encendió la hoguera de mi rabia contenida. Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo, una furia primitiva que amenazaba con desbordarse. Apreté los puños, conteniéndome con dificultad. Soy su prometido, respondí, con una voz sorprendentemente tranquila, una calma gélida que me asustó incluso a mí. Mis palabras, pronunciadas con una frialdad glacial, parecieron sorprenderlo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa, casi de incredulidad. Miró a Camila, buscando una confirmación, una explicación. Ella, sin embargo, permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer, fundirse con las sombras del departamento. Bueno, eso ya no importa, replicó el tipo, recuperando su compostura. Su voz, aunque aún adormilada, tenía ahora un tono desafiante, casi agresivo. Ya deberías aceptar que la perdiste. Sus palabras, cargadas de veneno, fueron la gota que colmó el vaso. En ese momento, la máscara de calma que me había impuesto se resquebrajó,
dejando al descubierto la tormenta que se gestaba en mi interior. Sin embargo, no reaccioné como él esperaba. No le grité, no lo insulté, no me abalancé sobre él con los puños cerrados. No, hice algo mucho más perturbador. Algo mucho más calculado. Le sonreí, una sonrisa fría, vacía, desprovista de cualquier emoción. Pasen, les dije, con una voz serena, casi amable. Les ofrezco un café. Necesitamos hablar. Mi tono, aunque cordial, contenía un matiz de amenaza que no pasó desapercibido. El tipo me miró con recelo, la sonrisa burlona borrada de su rostro. Camila, por su parte, levantó la cabeza lentamente, sus ojos verdes fijos en los míos, llenos de una mezcla de miedo y confusión. En ese instante, supe que tenía el control, que la partida acababa de comenzar, y que yo, a pesar del dolor que me desgarraba por dentro, estaba dispuesto a jugar. El café nunca se hizo. Ni siquiera me acerqué a la cocina. Mientras ellos, en medio de un silencio incómodo y roto por balbuceos absurdos de justificación, intentaban aclarar la situación como si existiera alguna explicación coherente para encontrar a tu prometida con otro tipo en tu departamento a las 3 de la mañana, yo me movía con una calma escalofriante, una calma que ahora, en retrospectiva, me asusta. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado, como si estuviera observando la escena desde fuera, como si fuera una película mala, de esas que te hacen reír de lo absurdas que son. Recuerdo vagamente haberles ofrecido sentarme, un gesto automático, vacío de cualquier significado. Mientras el tipo, todavía en boxers, se sentaba en el sofá con una mezcla de arrogancia y nerviosismo, Camila se quedaba de pie, retorciendo la tela de su bata entre sus dedos, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la alfombra. El silencio era insoportable, roto solo por el tic-tac del reloj de la pared, un sonido que parecía amplificarse, resonando en mis oídos como un martillo golpeando mi cráneo. Sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Pero la rabia, la furia ciega que había esperado sentir, no llegaba. En su lugar, había una fría determinación, una calma gélida que me permitía actuar con una precisión quirúrgica. Mientras ellos discutían en voz baja, yo, con la excusa de buscar mi celular, me escabullí hacia el dormitorio. Necesitaba pruebas, algo tangible que confirmara mis sospechas, algo que me permitiera romper la burbuja de negación en la que había estado viviendo durante los últimos meses. Mis manos temblaban mientras revisaba su mesita de noche, sus cajones, su bolso. Nada, maldita sea, nada. Sentí una punzada de desesperación, la esperanza de encontrar una respuesta, una explicación, se desvanecía rápidamente. Y entonces, lo vi. Su celular, olvidado sobre la cama, con la pantalla iluminada por una notificación de WhatsApp. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo frenético en mi pecho. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y tomé el teléfono. Mis dedos temblaban mientras introducía su código de acceso, un código que conocía de memoria, un código que ahora se sentía como una traición. Lo que encontré en ese celular fue devastador. No era solo un amante. Eran tres tipos diferentes, con los que mantenía conversaciones paralelas, llenas de promesas, de declaraciones de amor, de planes de futuro. Fotos, mensajes de voz, videos. Todo un teatro de mentiras, una elaborada farsa que me había tragado entero, como un pez que muerde el anzuelo. Cada mensaje, cada foto, cada palabra, era un puñal clavado en mi corazón, un recordatorio brutal de mi propia estupidez, de mi ceguera voluntaria. Sentí náuseas, un mareo que me obligó a sentarme en el borde de la cama. El mundo a mi alrededor se volvía borroso, irreal. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan ingenuo, tan idiota? Volví a la sala, con el celular de Camila en la mano, como si fuera una granada a punto de explotar. Ellos seguían discutiendo, ajenos a la bomba que estaba a punto de detonar. Me senté, frente a ellos, con una calma que ahora me parece aterradora. No dije nada, simplemente les mostré el celular, con la pantalla iluminada por las pruebas de su engaño. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis amigos, al enterarse de la situación, me aconsejaron que lo dejara pasar, que no valía la pena el escándalo, que simplemente la dejara ir y siguiera con mi vida. No te rebajes a su nivel, me decían, no le dé la satisfacción de verte sufrir. Pero yo no podía simplemente dejarlo pasar, como si nada hubiera ocurrido. Necesitaba
Algo más. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, que todos supieran quién era realmente Camila, la mujer que me había robado el corazón, la mujer que me había destrozado la vida. Y entonces, se me ocurrió un plan descabellado, quizás incluso cruel. Pero en ese momento, cegado por el dolor y la rabia, me pareció la única opción posible. El celular de Camila vibraba en mi mano como un corazón moribundo. Lo miré con una mezcla de asco y fascinación, como si fuera un artefacto alienígena, algo que no entendía, algo que me repugnaba. Y sin embargo, no podía apartar la mirada. Era como un accidente automovilístico, horrible, grotesco, pero imposible de ignorar. Cada notificación, cada mensaje, cada foto, era un golpe directo a mi estómago, un recordatorio brutal de mi propia estupidez. 3 malditos tipos, 3 vidas paralelas, 3 historias de amor inventadas, 3 futuros prometidos que nunca llegarían. Mensajes cursis, fotos comprometedoras, planes de viajes, discusiones de pareja. Todo un universo de mentiras que se desarrollaba ante mis ojos, en la pantalla de ese maldito teléfono. Sentía que mi cabeza iba a explotar, que la realidad se distorsionaba, se fragmentaba en 1000 pedazos. Me preguntaba cómo era posible, cómo había podido ser tan ciego, tan estúpidamente ingenuo. ¿Cómo no me di cuenta de las señales, de las llamadas furtivas, de las salidas nocturnas, de la frialdad en sus besos, de la distancia en su mirada? Había estado tan absorto en mi propia fantasía, en la imagen idealizada que me había creado de ella, que había ignorado por completo la realidad. Uno de ellos, un tal Ricardo, era un abogado, aparentemente exitoso, con el que planeaba un viaje a Europa. Había fotos de ellos dos juntos, en restaurantes elegantes, en museos, en la playa. Fotos en las que ella sonreía, una sonrisa genuina, radiante, una sonrisa que yo no había visto en meses. Me dolía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Ver esa sonrisa, esa felicidad, dirigida a otro hombre. Otro, un tal Daniel, era un músico, con un aire bohemio, con el que compartía su pasión por la música. Había vídeos de ellos dos cantando juntos, tocando la guitarra, riendo a carcajadas. En uno de los vídeos, la escuché decirle, «Te amo». 2 palabras, 2 simples palabras que me destrozaron por dentro. 2 palabras que resonaban en mi cabeza como un eco macabro. El tercero, un tal Fernando, era un arquitecto, con el que hablaba de construir una casa juntos, una casa con jardín, en las afueras de la ciudad. Una casa que se parecía sospechosamente a la casa que habíamos soñado construir juntos, Camila y yo. Leí sus mensajes, llenos de planes, de ilusiones, de promesas. Y sentí náuseas, un asco profundo, visceral, que me subía por la garganta. Me sentía como un idiota, un completo y absoluto idiota, un payaso con la nariz roja y una sonrisa pintada, haciendo malabares con las ilusiones rotas de un amor que nunca existió. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de las señales, de las grietas en la fachada, del monstruo que se escondía detrás de la máscara de la perfección? Me repetía una y otra vez las mismas preguntas, buscando una respuesta, una explicación, algo que me ayudara a entender cómo había llegado a ese punto, a ese abismo de dolor y confusión. Pasé horas revisando el celular, leyendo cada mensaje, viendo cada foto, escuchando cada audio. Era como una autopsia, una disección minuciosa de mi propia desgracia. Cada nuevo descubrimiento era un golpe más, un clavo más en el ataúd de mi felicidad. Y mientras más descubría, más me preguntaba si realmente la había conocido alguna vez, si la Camila que yo amaba, la mujer con la que había compartido 3 años de mi vida, había sido solo una invención, una fantasía creada por mi propia mente. La duda me carcomía por dentro. ¿Había sido yo el culpable? ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido demasiado celoso, demasiado posesivo, demasiado algo? ¿O simplemente había sido una víctima de su manipulación, de su crueldad, de su insaciable sed de atención? No lo sabía, de verdad que no lo sabía. Mis amigos, al enterarse de todo, me aconsejaron que la dejara, que no valía la pena luchar por alguien que me había traicionado de esa manera. Eres joven, inteligente, guapo, me decían, encontrarás a alguien mejor, alguien que te valore, alguien que te ame de verdad. Y aunque sabía que tenían razón, una parte de mí, una parte terca y masoquista, se aferraba a la esperanza de una explicación, de una justificación,
de algo que me ayudara a entender por qué. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, es que no había explicación. No había justificación. Simplemente, ella no me amaba. Nunca me había amado. Y yo, en mi infinita estupidez, había construido un castillo de arena sobre los cimientos de una mentira. Ahora, el castillo se había derrumbado, y yo estaba enterrado bajo los escombros, tratando de respirar, tratando de encontrar una salida, una luz en la oscuridad. Y entonces, en medio de ese caos, de esa confusión, de ese dolor insoportable, surgió una idea. Una idea oscura, retorcida, quizás incluso malvada. Pero en ese momento, me pareció la única opción posible. Una forma de recuperar el control, de vengarme, de hacer justicia. Una forma de asegurarme de que Camila pagara por lo que había hecho. Una forma de que el mundo supiera quién era realmente la mujer que se escondía detrás de la máscara de la perfección. ¿Exageré al planear lo que hice después? No lo sé, quizás, pero en ese momento, me pareció la única manera de sanar, de cerrar ese capítulo de mi vida, de exorcizar los demonios que me atormentaban. Y aunque ahora, con la cabeza más fría, me pregunto si fui demasiado lejos, si me convertí en el monstruo que tanto temía, en ese momento, no me importó. Necesitaba hacerlo, por mí, por mi dignidad, por mi salud mental. Necesitaba venganza. La calma después de la tormenta es engañosa. Te hace creer que lo peor ha pasado, que puedes respirar de nuevo, que el sol volverá a salir. Pero la verdad es que la calma es solo el preludio del verdadero desastre, el silencio antes de la explosión. Es el momento en el que recoges los pedazos de tu vida destrozada y te das cuenta de la magnitud de la destrucción. Y es precisamente en esa calma, en ese silencio, donde la semilla de la venganza germina y crece, alimentándose de la rabia, del dolor, de la humillación. Así me sentía yo, vacío, hueco, como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran reemplazado por un trozo de hielo. Dormía poco, comía menos. El departamento, antes nuestro santuario, ahora era una prisión, cada rincón un recordatorio constante de su traición. El olor de su perfume, aún impregnado en las almohadas, me producía náuseas. Su ropa, colgada en el armario, me parecía la piel de una serpiente que había mudado, dejando atrás solo un cascarón vacío. Me obsesioné con los detalles. Repasaba una y otra vez las conversaciones de WhatsApp, las fotos, los videos, buscando alguna pista, alguna explicación que nunca llegaría. Me imaginaba sus encuentros clandestinos, sus risas, sus besos, sus caricias. Cada imagen era una daga clavada en mi corazón, un recordatorio constante de mi propia estupidez. Me odiaba por haber sido tan ciego, tan confiado, tan idiota, y entonces, en medio de esa oscuridad, surgió la idea. Una idea que al principio me pareció descabellada, incluso perversa, pero que, a medida que la iba moldeando en mi mente, cobraba forma, se volvía más clara, más tangible, más necesaria. No quería una simple venganza, una confrontación violenta, un acto de ira ciega. Quería algo más, elegante, algo más devastador. Organicé una cena de compromiso. Sí, lo leyeron bien. Una cena para celebrar nuestro supuesto compromiso, para compartir nuestra felicidad con nuestros amigos y familiares. Envié las invitaciones, con una sonrisa cínica en el rostro, imaginando la escena, anticipando el caos que se desataría. Invité a todos. A Camila, por supuesto, a mis padres, a algunos amigos en común, y a los 3 amantes. A cada uno de ellos le envié un mensaje personal, con un tono ambiguo, insinuando que Camila tenía una sorpresa para ellos. Una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. La noche de la cena fue surrealista. El departamento, decorado con globos y flores, parecía la escenografía de una comedia macabra. Los invitados llegaban, con sonrisas y felicitaciones, ajenos a la bomba que estaba a punto de explotar. Camila, radiante en un vestido rojo que yo le había regalado, se movía entre los invitados con una falsa alegría, una máscara de felicidad que se resquebrajaba a cada mirada que me dirigía. Y entonces, llegó el momento. Con una copa de champán en la mano, me dirigí a los invitados. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, dije, con una voz que temblaba ligeramente, para celebrar. Bueno, para celebrar la verdad. Y entonces, con una calma que me sorprendió incluso a mí, les conté todo. Les mostré las conversaciones de WhatsApp, las fotos, los videos.
Les presenté a los 3 amantes, uno por uno, señalándolos con el dedo como si fueran actores en una obra de teatro grotesca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las sonrisas se congelaron en los rostros, las copas de champán se deslizaron de las manos temblorosas, las miradas de incredulidad se cruzaban en el aire. Y entonces, el caos se desató. Gritos, insultos, llantos, acusaciones. Una cacofonía de voces que resonaban en el departamento, como una orquesta desafinada tocando la sinfonía de mi venganza. Camila, pálida como un fantasma, intentaba defenderse, balbuceaba excusas absurdas, negaba la evidencia, pero sus palabras se perdían en el tumulto. Los 3 amantes, sorprendidos, humillados, se enfrentaban entre sí, reclamando su parte del pastel, ajenos al hecho de que el pastel estaba envenenado. Yo, en medio de ese caos, me sentía extrañamente tranquilo. No tuve que levantar un dedo. La verdad, como un cuchillo afilado, había hecho su trabajo. Camila, destrozada, humillada, sola, abandonó el departamento entre lágrimas y gritos. Los invitados, conmocionados, se dispersaron poco a poco, dejándome solo en medio del desastre, rodeado de los restos de mi vida destrozada. Ahora, días después, sentado frente a la pantalla de mi computadora, con los dedos temblando sobre el teclado, me pregunto si hice lo correcto. Si fui un idiota por orquestar todo ese drama, por exponer a Camila de esa manera, por convertir mi dolor en un espectáculo público. ¿Fui demasiado lejos? ¿Me convertí en el monstruo que tanto temía? No lo sé, de verdad que no lo sé. Necesito saber su opinión, Reddit. ¿Fui un idiota? ¿O simplemente le di su merecido?